Bueno, pues vamos a ver en el vídeo de hoy la suplementación que lleva un equipo World Tour de ciclismo. Estos son unas pautas que salen en un vídeo de su propio canal que le da un ciclista, pero no se veía muy bien qué suplementos tomaban, así que decidí ampliarlo un poquito, investigar un poquito a ver cómo salía. Esto es realmente la pantalla que salía, que se veía muy mal, pero me pareció curioso toda la cantidad de suplementación que estaba recetando al ciclista, siendo que solamente eso lleva una buena alimentación. Pero vamos a ver un poquito más en detalle qué es. Vamos a empezar que les recetan Supradin o Redoson, que es un multivitamínico, luego pastillas de hierro, pastillas de zinc, omega 3 de 1 gramo, vitamina D3, magnesio, acesticina, proteína para por la noche y levadura probiótica. Poco más o menos, está todo un poquito relacionado para el sistema inmune y las cosillas que pueden llegar a perder en competiciones y cosillas así, pero ahora veremos un poquito para los que no sepamos de qué eran algunos productos como me pasaba a mí, qué es cada producto y para qué sirve. Como podéis observar, suelen llevar bastante cantidad de suplementación y por ejemplo el multivitamínico es una pastilla todos los días por la mañana, el hierro también es una pastilla todos los días por la mañana, el zinc son 2 pastillas por la mañana, la omega 3 de 1 gramo es 2 pastillas por la noche, la vitamina D3 que es hasta que se termina el invierno es una pastilla, el magnesio también es una pastilla por las noches, la cesticina es un comprimido después de entrenamientos intensos o competiciones, la proteína lo mismo, 30 50 gramos de proteína en competiciones o días muy intensos, y la levadura del probiótico son los 10 días al mes o cuando están en competiciones precisamente para evitar los típicos problemas gastrointestinales y problemas de diarreas y cosas así que suelen ser bastante típicos en estas carreras, tanto profesionales como no profesionales, suele ser bastante común. Bueno, pues voy a terminar sobre unas 8 pastillas al día. Aquí vamos a empezar con los multivitamínicos, tanto uno como otro, o en infinidad que venden en farmacias. Para que no sepa, pues estos suelen ser más o menos lo que nos suele traer los multivitamínicos. El hierro, normalmente esto es para evitar, si esfuerzos muy grandes perdemos hierro o algo así, para evitar las anemias. Aquí tenemos el numoferón, también para el sistema inmune. Yo esto no lo he oído nunca, pero bueno, siempre es bueno conocer nuevas cosillas. Omega 3, este es, por ejemplo, los más conocidos, sobre todo estos vamos a encontrar en los pescados, sobre todo en el salmón y pescados azules. Vitamina D3, los que tengan niños se darán cuenta que es la vitamina del sol, la que se suele dar el primer año de vida, sobre todo en invierno, porque en el verano no nos va a hacer tanta falta porque nos pega mucho más el sol, dependiendo de dónde vivamos. El magnesio, pues podría ser el complemento más, nos va a evitar el cansancio, mejor equilibrio electrolítico, energía normal. Normalmente hay veces que cuando dicen que tienes necesidad de chocolates porque tienes falta de magnesio. Esto es la acetilcolina, yo esto no lo he oído nunca, pero resulta que es un aminoácido semipresencial que se produce de forma natural en el cuerpo, pero que bueno, que si tenemos escasez o generamos mucho esfuerzo, pues aquí no lo complementaremos. La otra levadura, 250 miligramos, esto normalmente es para cuando tienes problemas gastrointestinales, diarreas o cosillas así, es lo que más o menos te van a recetar en la farmacia y lo que se dan ellos para evitar las diarreas en competiciones. Pues aquí tenemos la suplementación del equipo World Tour. Normalmente esto a la inmensa mayoría de la gente no nos va a hacer falta porque con una buena alimentación todo esto lo vamos a completar, pero esto es todo lo que necesitan ellos al tener unos grandes consumos de energía, sobre todo en competiciones, o por ejemplo nos podría valer para la gente normal cuando alguna carrera por etapas o cosas así, o entrenamientos muy intensos. Pero bueno, como hemos dicho antes, con una buena alimentación y unas buenas analíticas de control no nos haría falta más que alguna específica como multivitamínicos, vitamina y alguna cosilla así, sí estaríamos bajos. Pero de estas cosillas no hay que abusar porque si nos metemos en excesos luego puede ser peor el remedio que la enfermedad. Pero por lo menos como dato curioso ya tenemos aquí lo que se toman ellos como profesionales.